Buenos días, docentes, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales ocurridas en el Perú de 1930 a 1990 y su influencia en la confirmación del Perú de hoy. En un poco de contexto histórico, en el oncenio de Leguía ha sido un gobierno muy representativo, dominado como nueva patria, donde se impulsó la modernización del país. Entonces explicaremos un poco de esos cambios permanentes y políticas económicas, sociales que ocurrieron entre los años 1930 y 1990. La crisis en el orden oligárquico 1930-1968 atravesaron 5 periodos de gobiernos, tensiones tensiones en el dinamismo oligárquico y las reivindicaciones radicales de reformas agrarias. Otro punto sería también el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 a 1980, que atraviesan los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Al inicio de este régimen, el Perú por primera vez se enfrenta a intereses de empresas extranjeras que gozaban de los privilegios regados en el Perú. El retomo de la democracia de 1980-1990, al inicio de esta década se da el quinto esfuerzo de transmisión hacia la democracia, desde la restauración del régimen de la constitucional, teniendo en cuenta que en estos años estaba el régimen de Alan García. 1930-1968 es una crisis de orden oligárquico. La crisis de 1931 a 1939, gobierno de Sánchez Cerro. 1939 a 1948, gobierno de Prado Ugarteche. De 1948 a 1956, 1908 de Odría. 1956 a 1962, gobierno de Prado Ugarteche. 1963 a 1968, gobierno de Fernando Belaúnde Terry, presidente Eulogio Puso en mucha primera reforma agraria. Hablemos del 1968-1980, que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Según Mayer, el régimen es recordado sobre todo por la ejecución de la reforma agraria más radical de América. Esta se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. El régimen de Velasco duró hasta la instauración del gobierno de Morales Bermúdez, quien derrocó en el año 1975, que con la revolución original se llamó la segunda fase. En realidad dio marcha atrás, abrumando por los problemas económicos, rodeado de dictaduras hostiles en Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, incómodo por sus relaciones en Estados Unidos y los extendidos distribuidos internos con su oposición. El gobierno de Morales Bermúdez se volvió mucho más represivo que el de Velasco. ¿En qué consistió la reforma agraria del Perú? Según Infobae, que cita el texto de la reforma agraria peruana, Alfonso Chirinos, durante el gobierno de Manuel Odría se promulgó su primer decreto que especificaba que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que estuviesen trabajadas. Pese a que a ellas tampoco hubo cambios significativos, pero representó un importante procedente. Una primera ley de la reforma agraria que fuese promulgada durante Terry un 21 de mayo de 1964. No obstante, esta no trajo consigo cambios para el panorama existente. Sin embargo, todo cambiaría una vez la entrada de gestión de general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en 1968 luego de efectuar un golpe de estado contra el gobierno de Belaúnde. Así, en 1969 vio la luz de la ley de la reforma agraria 1771-6, que es la que todos conocemos y recordamos con un nuevo
procedimiento que aprendía. De los errores cometidos en gestiones anteriores. La reforma de Velasco Alvarado hasta hoy considerada una de las más radicales de la región. Esto se debe a que durante sus años de aplicación se llegó a expropiar 15.826 fundos y más de 9 millones de hectáreas. Según explica Fernando Eugeren, en uno de sus textos agrega que la clase terrantina liquidaba la social y económicamente. De la producción también agrícola del país, sostiene un respecto también, según Ann Mayer, uno buscara la desaparición de la hacienda tradicional que podría, por lo tanto, eliminar una fuente de vergüenza con lo que carga la sociedad peruana entre las naciones latinoamericanas. Además, el mismo autor sostiene que los beneficios de la reforma agraria se distribuían entre los propietarios trabajadores a través de los salarios, los servicios sociales, la distribución de las ganancias o el apoyo para el desarrollo de los miembros de la comunidad, pero a través de un mayor acceso a la tierra. Bueno, a la conclusión, considerando según Zapata también, por un lado liberó el campesinato de las ataduras serviles de las amplias, pero no integrando al país en ningún otro gobierno. Pero sus propuestas fueron tan utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado un serio retraso en la productividad agraria. Gracias.